La fauna del Bar del Cruce. El Bar del Cruce fue siempre más que un punto de reunión, más que un lugar de encuentro. Fue, es, y ojalá siga siendo, como una especie de refugio, una guarida donde esconderse, donde agruparse y descargar, la mayoría de las veces sin siquiera nombrarlos, los múltiples quilombos que todos tenemos en nuestras vidas. Ahí uno se afloja, sabe que va a encontrar una distensión, una distracción, ya sea a través de orejas dispuestas, de jodas ingeniosas o estúpidas, o de charlas profundas o superfluas, normalmente de esta última condición. Una pausa en el infierno diario. Es como un aguantadero, aunque la palabra que a mi modo de ver encaja justo, se asocie normalmente más a lo oscuro, a lo ilícito o hasta a lo procaz y malsano. Es un aguantadero en el sentido del aguante, del apoyo incondicional, a la actitud solidaria en los momentos y situaciones críticas o difíciles, del sostén de la cordura, si bien muchas veces con formas delirantemente incomprensibles pero eficaces, en la vorágine de la sinrazón y la locura del mundo en que nos toca vivir. La cofradía del bar, que me incluye, y sobre la cual tratan estas anécdotas e historias y que se inserta en la habitual confluencia aleatoria general, consiste en un grupo básico que viene asentado, literalmente, desde hace varios años y es prácticamente consuetudinario y lealmente adepto o adicto, casi que también ya formamos parte del inventario, aunque la periodicidad de las presencias depende, obviamente, de las circunstancias de cada uno. Cada día, a cualquier hora, aunque preferentemente a las tardecitas o ya entradas las noches, van a estar el Oveja, o el Indio, o el Ulises, o la Fiera, o el Negro Jorge, o el Carozo, o el Cabezón Paredes, o quien suscribe, uno o dos, o más, simultáneamente. Después hay otro grupo de gente que entra y sale, que participa ocasionalmente de las tertulias en una especie de toco y me voy. Algunos que pasan un ratito cada 2 o 3 días, otros que se dan una vuelta algunos fines de semana. Están los que desaparecen por un tiempo y retoman como si nada, sin explicaciones ni excusas, como algo normal, cuando se los daba por perdidos, y son como condimentos que en definitiva hacen bien. Hay 2 o 3 personajes que también frecuentan el bar pero que rara vez pasan de un saludo o una intervención puntual y que con algunas reservas acceden a la mesa base por escaso tiempo o en situaciones específicas o especiales. Se apencan en sus ubicaciones preferidas y se encierran en sus mundos particulares, la mayoría de las veces solos, y son medianamente aceptados y forman parte, aún con ese particular estilo, de la barra. Es el caso del Gordo Ubita, por ejemplo, apodado así por su apellido, Urreta Vizcaya, quien personalmente creo que se automargina o se excluye a sí mismo por una condición física especial, particularmente escatológica y desagradable que evita exponer. El gordo se caga, mal, y seguido, y no lo puede evitar. Se tiene unos pedos hediondos, sobre todo si consume dulce de leche, que es cuando la pestilencia alcanza niveles inaguantables. Probablemente tenga algún problema intestinal que genera tal condición que el pobre gordo no puede eludir y sufre en reuniones o en grupos ante sus necesidades fisiológicas. Por eso siempre se lo ve en una mesa solo, aislado, preferentemente ubicado cerca de la puerta o alguna ventana donde haya corrientes de aire que disipen sus incontenibles flatos. Pero es buena gente, no hay problemas con él, salvo cuando cae la andanada de gases, y eso desgraciada e inevitablemente lo mantiene alejado de la mesa. Hay otros casos similares. Muy seguido, ubicado en una mesa con su infaltable cafecito y un libro abierto o por abrir, suele estar un hombre de más edad que el promedio nuestro, muy versado y culto, pero que cuando empieza a volcar y explayarse con sus sapiencias se embala, entra en un monólogo imparable y se pone de replomazo. Y dado que el nivel intelectual medio de nuestro grupo es mediano tirando a choto, a guarango y soez, se destaca y se evidencia la diferencia. El propio ilustrado lo percibe. Y la mayoría de las veces se mantiene apartado, pensando y meditando seguramente cosas mucho más importantes e interesantes que las habituales estupideces que se desgranan en nuestra mesa.
y la mayoría de las veces se mantiene apartado, pensando y meditando seguramente cosas mucho más importantes e interesantes que las habituales pelotudeces que se desgranan en nuestra mesa, y en una actitud entendida de respeto mutuo. Pero a veces participa, normalmente ante nuestra requisitoria, para dirimir o aclarar temas que nos sobrepasan, lo cual ocurre bastante seguido, salvo por las intervenciones sesudas de la oveja, quien también tiene sus límites y no duda en exponerlos y recurrir al versado vecino, y entonces es bien recibido, por un rato. El cabezón le puso de apodo Caremapa, por esa característica cultural que porta inherentemente y se patentiza hasta en su rostro, surcado de profundas huellas y arrugas profundas, consecuencias de vaya uno a saber qué vicisitudes, pesares y pasares, que también han raleado un cabello ya blanco y finito, completando la imagen erudita una barbita candado también blanquecina pero siempre bien cuidada. Y así deambulan otros personajes que frecuentan el bar y esporádicamente al grupo base, aportando color y variedad al cenáculo. La Lora Ocampo, con sus interminables anécdotas de sus épocas de futbolista, cuasi profesional. El Paraguas Salmudio y su tonada inconfundible guaraní que tantos años en estas tierras no han podido borrarle. El bonachón Angelito. El Mencho Espina, siempre apurado y con un olor a chivo que voltea. El ruso Berkovich, con un currito nuevo cada vez que aparece buscando adeptos, o víctimas, de la posta a posta como pregona insistente. El Petete, que siempre tiene a alguien que lo está esperando o una reunión importante y se alza a la mierda casi sin sentarse. En fin, una caterva variopinta y ecléctica, y de los que en la mayoría de los casos sabemos poco y nada. Una por ese paso eventual y fortuito, y otra porque el tema laburo, que no digo que está prohibido, pero es evitado y dejado de lado, salvo casos especiales que requieran la intervención u opinión del grupo, pero siempre a pedido y puntualmente. Es que el objetivo primordial de la mesa es pasarla bien, entretenerse, solazarse, distenderse y compartir momentos agradables. Igualmente eso no quita que haya discusiones entre cruces, reyertas y a veces agarradas fuleras, pero casi siempre por pavadas, con el fútbol a la cabeza, obviamente. Filosofía barata y zapatos de goma, decía el gran Charlie. Desgraciadamente también hubo, y hay, como en todos los ámbitos de la vida, personajes medio oscuros, aviesos, desagradables y bastante más que inconvenientes, yo diría perjudiciales para la salud grupal, tóxicos, pocos, pero existen. Como las brujas. Por ejemplo, el caso del Colorado Redisever, un grandote con cuerpo tirando a obeso, medio amorfo, cara redonda y ojitos chiquititos e inquietos, y con una pelusa pelirroja adventista de una segura incipiente calvicie en la coronilla. Pero no es por esa precaria mata el apodo de Colorado, sino porque el gordo es como esos típicos hombres de campo con la cara media rojiza, pero ya no solo en las mejillas, que podrían hacerlo aparecer rozagante, sino en toda la superficie, hasta las orejas, evidentemente por problemas de piel, que lo caracterizan y aproximan la imagen a lo más cercano a un tomate con ojos, nariz y boca que se haya visto. Incluso años atrás en el barrio solían decirle tomatito o fosforito cuando era chico y le sobraba el pelo. Pero ya más viejo, deformado y sin gracia, le quedó el Colorado nomás. Y el defecto de este triste personaje es que es puero, cizañero, y abusa de la condenable costumbre de meterse en temas ajenos y hablar mal de los demás, por supuesto cuando no están, y en forma irónicamente despiadada, maligna y cruel, que él supone graciosa, ya que se autofesteja sus salidas y ocurrencias, y que han generado en el grupo no pocos incordios, malos entendidos y hasta entredichos y peleas, a causa de esa manía malsana de hablar de más y al pedo. Y no solo de integrantes del grupo, también han caído conocidos y hasta gente del barrio. Un tipo que mete comentarios, observaciones y críticas corrosivas, mordaces y muchas veces de mal gusto. Y más de uno hemos comprobado casi con asombro cómo sin ningún tipo de reparo, escrúpulo o sutileza, aunque más no fuere, volcaba apostillas, sátiras y burlas a los que ocasionalmente dejaban la mesa común por cualquier motivo.
No alcanzaban a cruzar la puerta del bar que el Colorado ya los estaba destrozando, y si volvían o caían al rato, les doraba la píldora como si nada. Un falso caradura, muy mala leche. Llegaron incluso versiones de que en su laburo, el ñato tiene un cargo bastante alto en una empresa estatal, es considerado muy garca y peligroso, y que ha alcanzado puestos altos pisoteando y difamando gente sin piedad ni remordimiento. Así que es un elemento que la mayoría esquivamos y hemos ido descartando, y si ni aún percatándose de nuestra postura persiste en acercarse a la mesa, apenas avanza con sus comentarios despiadados y falaces, lo cortamos en seco. No hay nada más nocivo que un falso y un traidor. Otro caso singular es el del loco Fuya, otro deforme, con una barriga que le cuelga fofa, patética y desagradable por sobre el cinto de los pantalones que no alcanzan a contener tanta grasa, y también con los cachetes colorados como el otro, aunque este con los cachetes solos, como si el molde de mierda viniese en ese color. Pero este espécimen tiene otra particularidad física que lo caracteriza y es la expresión bovina de su rostro, con las mejillas caídas y los ojos oscuros, grandes y saltones, alargados hacia abajo, aunque desgraciadamente de bovino no tiene nada, salvo que se lo emparente con aquel famoso mal de las vacas locas, porque el apodo de loco lo tiene bien ganado. Ese muchacho está muy mal de la azotea. Está más para un psiquiátrico que para un bar, y resulta increíble que ande suelto. Porque no es como suele decirse, un loco lindo, no. Este roza lo peligroso, con actitudes incomprensibles, explicables solo por un estado mental muy alterado. Lo hemos tenido sentado en la mesa callado durante largos ratos, sin decir nada, mirando estúpidamente hacia el infinito, otras metiendo bocadillos o comentarios sin sentido, incongruencias insólitas, tratando de participar infructuosamente en las charlas, y otras, varias, reaccionando encendida y desaforadamente por cualquier pavada, gritando barbaridades y desafiando a pelear a cualquiera sin motivo ni argumento. Un personaje raro y estremecedor. No entiendo mucho de psicología, pero supongo que tiene que haber una mezcla de esquizofrenia y paranoia, pero que es grave, seguro. Y siempre anda con quilombos porque no deja de provocar, generar peleas absurdas y enredarse con gente que la mayoría de las veces no entiende nada. No solo con nuestro grupo, obviamente, con cualquiera y en cualquier lado. Tiene una persecuta interesante y cree firmemente que el mundo entero está en contra de él, en conspiraciones y ataques permanentes y constantes. O sea, un flor de tarado. El Ulises, que por su laburo anda mucho por tribunales, se enteró que ahí lo tienen rejunado. El loco es una máquina de meter denuncias y armar causas contra cualquiera que se le cruce y por cualquier cosa, a tal punto que le abren expedientes, se los muestran y hacen firmar y se los cajonean, porque son muchísimos, y la mayoría insólitos o inviables por lo incoherentes, y le dicen que están corriendo para sacárselo de encima ya que si no generaría un movimiento legal impresionante. O sea, además de loco, pelotudo. Y caro. Nunca supimos fehacientemente de qué laburaba. Aparentemente también en una repartición estatal, donde por ley tienen que dar cabidas a discapacitados o subnormales, pero donde esté, el tipo debe ser insufrible. Después de sus intentos de incordios y hasta de pugilato y los quilombazos que armó en la mesa, lo fuimos apartando con la mayor sutileza posible, aunque algunos como el indio varias veces lo quisieron hacer recagar, pero el ñato, que no come vidrio, se fue avivando de cómo venía la mano y por suerte dejó de frecuentar y hace bastante que no aparece. La última vez le dimos tan poca bola que el tipo se puso a hablar solo, mirando por la ventana como si hubiese alguien del otro lado, hasta que se cansó y se fue. Un caso de escopeta. Pero el personaje más nefasto que tuvimos, y digo tuvimos porque por suerte o por Dios o por lo que fuere, no volvió nunca más por el bar, fue Jorge Gabo. Empezó a merodear hace ya varios años. Caía solo, a la tardecita, cada 2 o 3 días, bien empilchado, y se sentaba solo a tomar un café y leer el diario. Era un grandote de pelo oscuro,
algo raro en ese entonces, y que se había afeitado completamente la cabeza la última vez que lo vimos. Morochón, ojos marrones grandes y saltones, y mirada penetrante, que más adelante comprobamos calculadora y perversa. Nariz grande y boca de labios gruesos. No era fachero, pero impactaba por la presencia, alto, altivo y siempre bien arreglado y muy perfumado, un tipo que evidenciaba una gran seguridad en sí mismo, casi rozando la altanería. Canchero, carismático y cordial, se fue acercando de a poco a las otras mesas, ganándose la confianza de habitués y hasta de los propios mozos, con su pergeñada afabilidad, hasta que un día al fin recaló en la nuestra, y cuando menos lo pensamos, lo empezamos a tener sentado entre nosotros. Astuta y maliciosamente fue tejiendo y atrapándonos a casi todos en una red de mentiras y falacias que invocaban primordialmente pingües emprendimientos y negocios, y así comenzó su convincente y pervertido victimario. Muy bicho y astuto, fue haciendo inteligencia, informándose de gustos y debilidades de cada uno de nosotros, y despacito, empezó a cagarnos a todos, o a casi todos, en guita, fundamentalmente. Pero lo más triste, en nuestra buena fe. Era un garca del año cero, y tenía una habilidad innata y malvada para la mentira y el engaño falaz y artero. Enganchó gente con proyectos inmobiliarios, con promesas de planes sociales por unos manguitos, porque siempre él tenía el contacto adecuado en el lugar indicado, con bonos infalibles y otras operaciones bursátiles, con sistemas de ahorro y capitalización, con venta de vacaciones de tiempo compartido, con compra de divisas a precios más bajos que los oficiales, con participación en emprendimientos o empresas, desde familiares a pymes y hasta con rifas. Todo fue mentira, todo fue estafa y patraña, todo. Nunca hubo bonos, ni empresas, ni planes, ni dólares baratos, ni vacaciones pagas, y ningún proyecto se concretó porque directamente no habían existido nunca, ni las rifas eran ciertas. Hasta se hacía imprimir folletos de clubes u organizaciones inexistentes. Increíble. Un mentiroso serial. La máxima fue cuando dijo que era artista. Hasta dio el nombre mediático de Jorge Miranda. Se apareció con lentes de contacto azules y saco de lentejuelas y engrampó a varios del grupo y del barrio que tenían negocio, asegurándoles propaganda y publicidad en los programas de TV o radio que ya se estaban por estrenar. Un inmoral terrible. Y por supuesto era el rey del mangazo. Para sacarle guita a quien pudiera, enfermó varias veces a sus hijos y familiares, mató un par de veces hasta la madre, entre otros parientes, pidiendo prestado para el servicio fúnebre o la cremación, e inventó todo tipo de artimañas y excusas. Llegaba a llorar y fingir desesperación en actuaciones que envidiaría a cualquier actor de Hollywood. Tenía una gran capacidad de manipulación y convencimiento, y el censurable e inescrupuloso contaba con la vergüenza de las víctimas, que una vez cagadas individualmente, porque el tipo siempre actuaba a solas en los momentos decisivos, evitaban contar y confesar su ingenuidad y cándida credulidad, y la forma, la mayoría de las veces patética e insólita, en que habían caído en las garras de tan tremendo hijo de puta. A mí me enganchó con un mangazo, que nunca recuperé, obviamente, cuando se apareció una noche tarde, después de cenar por casa, con un pibe de unos 11 o 12 años, su hijo, según me dijo, pidiéndome prestado para anotarlo en una escuela porque estaba en riesgo la educación del nene, que él en ese momento andaba mal, que el día siguiente vencía el plazo en el colegio y ya me lo iba a devolver. Casi por vergüenza ajena, viendo al pibe paradito ahí en la puerta, compungido y casi llorando, y a él desesperado, haciendo las veces de padre modelo, le di. Me cagó, por supuesto. Era todo mentira. El pibe también. No sé si era cómplice desde cachorro o participó engañado por su amoral embaucador padre, si es cierto que era su hijo. La olla se empezó a destapar cuando comenzaron a caer por el bar el almacenero del barrio, el de la farmacia, el que vendía garrafas, y casi todos los comerciantes de la zona a buscarlo o a averiguar si sabían de su paradero para cobrarle las deudas.
Los había cagado a todos, pero a todos. Dejó el tendal en todo el barrio y venían todos muy calientes. Incluso el gringo del forraje se apareció a buscarlo cierta tarde con un chumbo. Y claro, ahí nos despachamos confesando y admitiendo que también casi todos los de la barra habíamos caído en sus trampas. Hasta los mozos había jodido. El único que se salvó fue la oveja, que según dijo había sospechado del ñato desde un primer momento. ¿Cómo no nos avivaste, salame? Fue la reacción del indio, que fue uno de los más afectados y lo estuvo buscando bastante tiempo para cobrarse y más que nada para cagarlo bien a bollos, como decía, frustrado e impotente. Hubo hasta situaciones cómicas, si no fuese por la característica de las maniobras. Al Cabezón Paredes y al Ulises les había sacado guita para la cremación de la madre con 6 o 7 meses de diferencia. Ahí tomamos conciencia de la magnitud de las estafas y de la calaña de este tipo. Y obviamente comenzamos a urdir la represalia y la venganza. Pero como toda rata, el farsante timador, y evidentemente presintiendo el peligro, desapareció. Y nunca más lo volvimos a ver. Por suerte, porque gente así es despreciable y dañina. Pero que nos cagó, nos cagó. Un siniestro delincuente. Ojalá haya caído preso o no haya podido eludir el escarmiento por parte de alguno de los muchos afectados y lo hayan molido bien a golpes o finalmente boleteado. Pero como toda alimaña, lo más probable es que haya zafado y esté haciendo de las suyas por otro lado. Pero bueno, por lo menos que sea lejos. Así fue y es el bar. Como la vida, con buenas y malas, conviviendo lo lindo y lo feo, las alegrías y las desgracias, los decentes y los no tanto, personajes de todo tipo. De todos modos, el tiempo, justo e implacable, fue limpiando muchas impurezas y quedó una base de gente heterogéneamente más normal, si cabe el término, o al menos no tan pérfida o dañina, aunque pintoresca y singular. Pero igualmente, para bien o para mal, ya todo forma parte de este anecdotario de relatos, historias y vivencias.